Comenzamos nuestra emisión y es que recientemente el Papa Francisco fijó su postura de perdón sobre las personas que practican el aborto y este tema lógicamente ha hecho una polémica mundial, pero en nuestro país tampoco es la excepción. Veamos. El aborto es la interrupción y la finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria. En su sentido más amplio puede referirse al fracaso de interrupción o malogramiento de cualquier proceso o actividad. El Código Penal en el libro segundo, título 1, artículo del 123 al 158, establece los delitos contra la vida y la integridad de la persona, aplicable en el territorio de Guatemala. Cuando se aborte se tendrá una sanción de 15 a 40 años por cualesquiera fueran los medios cometidos por el aborto. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el título segundo, Derechos Humanos, capítulo 1, Derechos Individuales, establece en el artículo 3 el derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Ante la situación del aborto en Guatemala, el INASIF no cuenta con un número de necropsias de posibles muertes de mujeres a causa del aborto. Es alarmante que muchos fetos sean localizados en barrancos, orillas de ríos, basureros, bolsas plásticas, entre otros. El aborto, aparte de cortarle la vida a un neonato, causa riesgos en la vida de la madre. El año pasado tuvimos un aproximado de 40 casos. Dentro de estos 40 casos de evaluaciones realizadas a nivel nacional, estamos hablando que tuvimos tanto abortos provocados. Sin embargo, las causas son diversas, provocadas o bien porque el cuerpo los expulsa. Los de mayor índice son el aborto natural y el aborto provocado. Es decir, recordemos que a veces existen causas naturales en el que el momento influyen a que lastimosamente la persona pierda el bebé. En la Carta Apostólica, la Misericordia y la Miseria, el Papa Francisco concede a todos los sacerdotes del mundo el criterio de absolver el pecado del aborto de manera indefinida. La indulgencia estuvo vigente durante el año de la Misericordia desde el 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. En virtud de esta exigencia para que ningún obstáculo se interponga entre la petición y reconciliación y el perdón de Dios, de ahora en adelante conceda a todos los sacerdotes en su razón de ministerio la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado del aborto, cuando había concebido de manera limitada para el periodo jubilar. Lo extiendo ahora en el tiempo, no obstante cualquier cosa en contrario. Estableció en el numeral 12 de la Carta Misericordia y la Miseria. Pero, ¿qué piensa el sector mujeres sobre estas declaraciones? Informarle a la feligresía, ¿verdad?, de que la va a perdonar. Sin embargo, atrás de eso hay todo un movimiento también que ha analizado el proceso de... Creo inicialmente que debe abordarse la información en un contexto más amplio, en el sentido de ver que hay una situación que las mujeres estamos enfrentando en el mundo entero y en Guatemala en especial el aborto como tal se da debido a que las mujeres todavía no han tenido primero que nada información sobre lo que es derechos sexuales y derechos reproductivos. El aborto es una causa de muerte materna en el país también. Sin embargo, la Iglesia Católica indica que las declaraciones del Papa no deben tergiversarse a pesar de reconocer de que el aborto es un pecado y al mismo tiempo un delito tipificado en la Carta Magna. En muchas personas y para variar se tergiversó el asunto. Muchas decían, entonces podemos abortar y tranquilamente después nos vamos a confesar. En el mismo Código de Derecho Canónico, que son las leyes de la misma Iglesia, en el numeral 1398, habla de que el mismo aborto lleva la misma excomunión y es un delito. O sea, no solamente es un pecado por el tema de la Iglesia que muchos piensan, sino que también desde Guatemala es un delito. Sin embargo, la Iglesia Católica reconoce que ahora las mujeres, al no estar informadas, abortarán utilizando como excusa el perdón en confesión. La Iglesia Evangélica no está de acuerdo que se avale un asesinato al perdonar en confesión un aborto.
darle luz verde a las mujeres para que aborten técnicamente es viabilizar, es autorizar el asesinato. Es alarmante. La postura de la Iglesia evangélica es categórica al reconocer el embrión, la concepción como el inicio mismo de la vida humana. Es de importancia resaltar que las declaraciones del Papa Francisco no se prestan a las leyes que perdonen un delito. Sin embargo, esto aplica únicamente a personas que practiquen la religión católica cuando se confesaren. Pero ¿sabía usted cuáles son las secuelas que tiene una mujer luego del aborto voluntario o no voluntario? La mayor secuela es psicológica, ¿sí? Porque las pacientes con ilusión, la mayoría de ellas, las que no lo hacen por alguna otra causa, esperan concebir. Entonces es un duelo y es una parte difícil en la vida de ellas que tienen que sobrellevar. Y también el proceso de la expulsión del feto, si necesitan después algún legrado instrumental o un aspirado, son situaciones en las que ninguna mujer se quiere ver expuesta. Otras complicaciones están también las anatómicas, ¿verdad? Ya sea por el procedimiento. Puede que el mismo procedimiento cause cicatrices dentro del útero que posteriormente les causen complicaciones para poder volver a quedar embarazadas. El pecado del aborto causa controversia por indulgencia religiosa contra las leyes que velan por la vida humana y que también es aprovechada por personas inmorales que cortan la vida a los nonatos. Hoy se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer y las organizaciones hacen un llamado para que entre todos le digamos no a la violencia de género. Pero ¿cómo surge este